Estamos de vuelta en Conciencia Auditiva, conmigo como siempre mi buen amigo el doctor Carlos Barramulán. Y mi querido amigo, el maestro Gerardo Bravo Hierro. Hablemos de la crisis en Estados Unidos. A finales de la semana próxima pasada, el jueves, viernes de la semana pasada, pegó el huracán Harvey en territorio de Texas. Entró por más o menos el área que se conoce como Padre, o la isla del Padre, South Padre Island. Prácticamente quedó borrada South Padre Island, completamente inundada. Y después avanzó el huracán tanto como hasta llegar a la mitad de la ciudad de Houston. ¿Está por encima de lo que sucedió con Katrina? Lo que pasa es que Katrina, y es una Porque extraordinaria pregunta. fue brutal, Katrina. Katrina es el 2004. Katrina es una situación muy peculiar porque además de las inundaciones hay que considerar que la ciudad de Nueva Orleans y las ciudades aledañas como lo son Biloxi, como lo es Gulfport, entre otras, las que están exactamente en esa costa, son ciudades, especialmente Nueva Orleans, que están hundidas, están por debajo del nivel del mar. Entonces hay lo que se llaman levees o lo que son las esclusas. Hay varias esclusas que detienen el agua desde el nivel del mar para evitar que se inunden. Nada más que las esclusas en el caso de Katrina no se habían revisado desde los años 90. Entonces ya era tecnología muy arcana y en condiciones precarias. Cuando pega el meteoro, se rompen las esclusas. Y entonces toda el agua de Katrina sí era dramática, pero al agua dramática de Katrina, agrégale lo que el mar normalmente hubiera abonado si se hubiera roto la esclusa, incluso sin haber huracán. Entonces, prácticamente inundó por completo Nueva Orleans. Ahora, la crisis tan dramática fue que la gente tuvo que quedarse en sus casas porque no hubo un plan de evacuación adecuado. Junto con eso, FEMA, o lo que era la Agencia de Protección en situaciones de desastres, o de emergencia en situaciones de desastre, se tardó en llegar porque la orden tenía que ser una orden presidencial para activar vamos a llamar el aparato, el plan. Y el que se tardó 2 días nada más en reaccionar fue Bush 43. Entonces Bush comete el error de tardarse, FEMA después no tenía presupuesto y en lo que FEMA se puso las botas, se tardaron un día adicional. Entonces FEMA llega al sitio, a Nueva Orleans, a Biloxi, etc., 3 días después, cuando ya estaban totalmente inundados. Luego lo peor es que las autoridades hicieron lo que siempre hacen las autoridades, los concentraron todos en el Superdomo. El Superdomo es el estadio gigantesco que tienen en Nueva Orleans y cuando lo ves, pues es un estadio con capacidad de 80,000 personas, es gigantesco y está en alto. El detalle que a nadie se le ocurrió es que necesitaba seguridad dentro y alrededor del estadio. Hubo violaciones dentro del estadio, 6 personas perdieron la vida, 6 u 8 personas perdieron la vida, acuchilladas por robarle sus cosas. Y casi en automático, como no se despachó a la Guardia Nacional, todo esto 2004, como no se despacha a la Guardia Nacional, empiezan los saqueos en tiendas, en casas, etcétera, y la autodefensa de los que se decidieron quedar en casa. Entonces el que no se murió ahogado en su coche, se murió ahogado en su casa, y el que no se murió ahogado en su casa se muere o es violado en el Superdomo, asesinado, o acaba muriéndose de hambre. Los hospitales, por ejemplo, quedaron evacuados de tal forma que no había gente para las personas que no eran móviles. Entonces, si había gente en los hospitales que no podía, bajo su propia motricidad, retirarse del hospital y ponerse a salvo, los dejaron ahí hasta una semana. Ahora, más dramático aún es que en Nueva Orleans, durante el verano, llega a haber hasta 42 grados a la sombra, 40 grados a la sombra, es un calor abrasador. Ahora imagínate en un edificio sin electricidad, al rayo del sol y sin ventilaciones, como lo son los edificios modernos. Mucha gente se murió deshidratada, claro. Se murió de una cosa espantosa, inanición incluso. Hubo gente que llegaron a rescatar dentro de los hospitales cuando por fin residió el agua, que estaba ahí muerta tratando de sobrevivir de sueritos. O sea, la crisis humanitaria de 2004 lo que reveló es que Estados Unidos no estaba preparado, FEMA no estaba preparada, y que darle tanta autoridad a un presidente era absurdo. Eso ya se cambió. En 2008 se cambió la política de manera que el presidente no tiene que autorizar a FEMA. FEMA se autoriza a sí mismo. FEMA tiene un presupuesto grande para operar, son casi 5,000 millones de dólares lo que FEMA tiene para operar. Entonces es como funciona. No les había pegado un meteoro de tal dimensión hasta 2017 con Harvey, y el problema de Harvey pega como un huracán categoría 4 en una escala en la que la de Scott Simpson, que la escala más alta del huracán es el nivel 5.
Texas, prácticamente toda la gente en Texas, como es corredor de tornados, tiene seguros. Entonces prácticamente todas las casas están aseguradas. En Houston en particular hay pocos huracanes, hay pocos tornados, no había habido un huracán desde los 60. Y cuando pega este huracán Harvey, lo que trajo fue toda el agua que en la vida les había llegado a Houston. Houston tenía o estaba preparado para recibir hasta 5 pulgadas de lluvia por día, por así decirlo. Y hay dos esclusas. Es que es atípico, ¿no? Sí, eso es totalmente atípico. Es atípico. Hay dos esclusas que conducen a dos reservorios gigantescos de agua que de donde se alimenta la ciudad de Houston. Con tan mala puntería que ambas presas o ambos reservorios de agua estaban prácticamente al 70% de su capacidad. Cuando pega Harvey, prácticamente en 12 horas se llenaron las dos presas al 100% de su capacidad. Entonces todo lo que llovió por 4 días y 4 noches sin dejar de llover, se calcula que llegó hasta los 30 pulgadas de agua por día. Entonces calcula 30 pulgadas de agua por día, una cosa como de este tamaño, por día durante 4 días, cuando en realidad solo puedes liberar esto. Lo que ocurrió después es que tuvieron que abrir parte de la presa y liberar el agua del otro lado, pero eso mantenía otra inundación donde antes no había habido una inundación. Lo que siguió aumentando es que resulta ser que en Houston y en las zonas aledañas de Houston hay leyes muy particulares. Los gringos dicen que todo lo grande se hace en Texas y que Texas es uno de los estados más peculiares por lo extraño y lo sui generis. Una de las leyes es, ¿tú sabías que 90% de todos los químicos que se producen a nivel de Estados Unidos y prácticamente el 100% de los químicos que se producen a nivel Latinoamérica se producen en Houston y en el área de Texas? Peligroso. Todavía se pone más interesante. Todo lo que lleve amoníaco, peróxido, disoxialgo, no quiero decirlo equivocadamente, disoxialgo. Un montón de compuestos que se ocupan para petroquímica, para construir plásticos, para construir químicos para la limpieza, etc. Entre N número de otras actividades industriales. Yo no conozco muchos, pero el amoníaco en grandes cantidades es brutal. El peróxido natural o el peróxido orgánico es altamente volátil. Cuando el peróxido natural alcanza una determinada temperatura es como nitroglicerina, altísimamente inestable y prende. Y todavía peor, es una combustión larga, como tipo napalm, o sea, es una combustión que dura y dura y dura hasta que se acaba la última fracción de la sustancia. Bueno, aquí lo interesante, hace 3 años hubo una planta que se dedicaba a producir peróxido natural o peróxido de amonio, y estos peróxidos son explosivos. Se usan para la petroquímica y se usan para prácticamente la central de todo el petróleo que se transporta a lo largo de toda la cadena de Estados Unidos rebota en Houston. Ya les veo el porqué. En Houston se ponen los aditivos a las gasolinas y después se envían hacia todas las partes del país. Entonces, Houston es el producto universal. Ahorita lo que ocurrió fue que algunas de las plantas se descubrió que nadie sabía qué tanto peróxido creaban o qué tantos materiales tóxicos creaban. Una empresa en particular destaca de todas las demás empresas, se llama Arkham. Arkham tiene algo así como 16 hectáreas, o sea, son 160,000 metros de varios edificios donde crean distintos tipos de materiales. Y Arkham publica el lunes de esta semana que acaba de terminar, manda un comunicado donde dice, y por cierto, debido a que ya no podemos mantener refrigerados determinados materiales, y debido a que tuvimos que evacuar a toda nuestra gente, y debido a que no tenemos acceso a electricidad y a medidas de seguridad, es altamente probable que vuele la planta. Arkham, sin embargo, no revela cuántos litros del producto hay, si los gases que se van a producir después de la explosión son tóxicos, qué va a pasar después. Arkham lo deja pasar porque la ley en Texas previene de que ellos tengan que revelar nada. La ley en Texas protege al empresario de tal forma que, alegando por supuesto una cosa de seguridad nacional y contra el terrorismo, diciendo no tienes que revelar qué produces, cuánto produces, dónde lo tienes, cómo está almacenado, ni para qué se puede usar. Entonces finalmente el día de ayer, el día viernes, a las 12:36 horas de la hora del centro, explotó la planta de Arkham.
Afortunadamente no hubo casualidades, no hubo gente que murió en ese momento, pero el incendio es de tal magnitud que al día de hoy, sábado 1 de septiembre, siendo un poquito más de la 1 de la tarde, sigue ardiendo el fuego y probablemente va a arder por una semana más. Los humos que está produciendo Arkham y la empresa como tal, estos humos son humos muy densos, entonces hacen una especie de hongo y caen. Como nata. Y estos humos como nata están pegando en la ciudad de Houston. ¡Qué mierda! Los residentes están preguntando qué es exactamente lo que pueden hacer, si esto es tóxico, ¿Y qué les va a pasar? qué alto grado de toxicidad. Y Arkham, otra vez protegidos bajo esta lógica de antiterrorista, no quiere revelar nada. Lindo. Entonces en todos lados se cuecen habas. Lindo Harvey. El martes, ya una vez que terminaron las lluvias, visita Trump Dallas, Texas, y visita una parte de Houston. Él aterriza en Dallas, lo llevan en helicóptero a Houston, y Trump llega en la parte norteña, al lado del oeste. Como que no le convenía que aterrizara en Dallas y que lo llevaran en un auto descapotado. Sí, no. No le convenía. Hay malos precedentes al respecto. Lo hubieran subido en un Lincoln Continental negro, enfrente del repositorio de libros. Alguien me hubiera hecho el favor. Se llevan a este señor y este señor llega y da un discurso que probablemente es uno de sus peores discursos. Maldito. Habla del buen recibimiento que le dio la gente, o sea, no habla de lo que están pasando, habla del buen recibimiento que le dio la gente y de cuánta gente lo vino a ver. Eso es lo que habla. Trump estuvo ahí por espacio de 3 o 4 horas, se subió en el helicóptero y se retiró porque tiene otros asuntos que manejar. Más tarde, su publicista, esta mujer que se llama Sarah Huckabee Sanders, pues vamos a llamarle la directora de prensa de la Casa Blanca, una mujer gordita que está constantemente cometiendo errores. Esta mujer sale y dice que el presidente va a donar $1 millón de su propio dinero. Sí, pero... Y ahí viene la duda de todos los periodistas de todos lados. Hay un personaje que se llama Mike Stamper. Mike ganó un premio Pulitzer por demostrar que Trump había construido una fundación, la Fundación Trump, y que de esa Fundación Trump no solo había nunca aportado un peso de él, sino que se había robado dinero de varios lugares para hacer obras de caridad mínimas, y que luego hacía la promesa de hacer una caridad y nunca hacía la caridad. Entonces este señor levanta la mano, le pregunta a Sara si efectivamente Trump va a pagar, ¿cuándo pueden ver el recibo? Y se volvió toda una polémica gigantesca sobre si hay un recibo o no, y si Trump finalmente va a poner $1 millón, y a alguien se le ocurrió sacar la proporción. Resulta ser que $1 millón calculado a lo que Trump dice que tiene de fortuna representa un centenar de un 1%. Eso es lo que el presidente Trump aportó, o sea, nada, para un desastre de las magnitudes de Harvey en Houston. Esa es más o menos la lógica. Y bueno, ¿cómo se llamaba esta negra muy famosa que tenía un programa en Estados Unidos? Oprah. Oprah aportó una vez creo que más de $1 millón. Ahorita Oprah aportó 2 millones, Sandra Bullock aportó 1 millón, hubo varios otros actores que aportaron 1 millón. O sea, entre actores chiquitos, que obviamente no ganan las fortunas que Trump, o no son dueños de las fortunas que Trump, aportaron mucho más dinero de lo que Trump aportó con su $1 millón. No, lamentable. Muy lamentable. Sí, aunque el tipo es miserable no solo con el dinero, es miserable en su conducta habitual, ¿no? O sea, esto de ir y no condolerse por lo que había pasado y qué medidas se van a tomar y cómo apoyar al Estado, y claro que él tampoco lo sabe, entonces, bueno. Y luego, por contraparte, sale Mike Pence. Inmediatamente se va Trump. El mismo martes que llegó, entra Mike Pence, que es el vicepresidente de Estados Unidos. Mike Pence, si tú lo ves en una foto, es como un muñeco Ken, por el peinado perfecto y todo. Si al muñeco Ken lo hicieras canoso, es idéntico, es un muñeco Ken. Entonces llega el muñeco Ken de Barbie. Si tú ves a la Ivana Trump y a la Ivanka, son unas Barbies. Esa es una Barbie, son sí, unas Barbie, hermosa esa mujer. Pero bueno, llega Mike Pence. Oye, por cierto, a propósito de Barbie, me dio mucho gusto. Algún día fue ampliamente criticada. María Sharapova ha regresado nuevamente al tenis. Es una Barbie, si ustedes la ven, y grita así excitante, ¿no? Cada vez que le pega, ¿no? Entonces, muy bonito, muy bonito.
Yo como realmente no le voy al deporte del tenis, me es tan indiferente, pero ese es otro rollo, ¿no? Es de mis traumas del Pero ella deporte. está... Sí, no, sí, hay talento. Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, el Kendall, se aparece a hacer su pontificado en Texas. Él sí se fue a las zonas de desastre, se trepó en una Bueno, lanchita. por lo menos. Nada más que ojo, Mike Pence es una ultra derecha religiosa conservadora estadounidense. Mike Pence es un grado de separación menos de ser un padrecito. Pero ¿y qué? ¿Y la lancha solamente fue a visitar inundaciones de blancos No, fue a visitar supuestamente todas, incluso le dan un bebé de color. Y carga al bebé de color y ni ascos hizo ni nada. A mí me mandaron un bebé que anda de color que anda buscando a su papá, pero esa es otra cosa. Lo que está interesante de Mike Pence en este punto y lo que es criticable de Mike Pence en este punto es que Mike Pence empieza a decir de una forma muy torpe cuánto va a costar la reparación, cuánto dinero puede aportar el gobierno, que se va a tener que crear una ley y debatir una ley. O sea, el señor fue y dio datos duros, no esperanza. El señor fue y hace su pontificado sobre lo que va a tener que hacer en presupuestos y lo que va a presionar en presupuestos en un momento dado en el que el Congreso no se puede poner de acuerdo en nada más que en fregarse a Trump. Ujú. Y esta misma semana se descubre que la torre de Trump, que se pretendía construir, la torre Trump en Moscú, se pretendía construir con dinero ruso. Y que Trump y Jared Kushner le deben un poco más en conjunto, de 800 millones de dólares a 4 bancos, todos en control del gobierno ruso. Es decir, si hubiera una forma de demostrar que efectivamente Trump, alguien le pagó la elección o alguien le pagó Trump, o Trump está corrompido, o Trump está coludido, o Trump es influenciado por el Kremlin, esta es la forma. Bueno, esto me sonó como alguna empresa alguna vez que financiaba casas de color blanco. Ah, claro. Sí, me sonó muy similar. Algo así. Una Y cosa que así. después le dieron Claro, un paso express y le dieron otras obras maravillosas, ¿no? claro, ahora imagínate 800 millones de dólares para hacerle la torre Trump a Trump. O sea, a honras Que de nunca qué. se construyó, dicho No, de no, no, paso. pero sí, de todas maneras, el solo hecho que haya habido la tentativa, ¿a honras de qué? ¿Y luego por qué? ¿O por qué? Todavía peor aún, se descubre esta semana que Trump tuvo más contactos con los rusos de los que se había descubierto. Se descubre que Jared Kushner tuvo también otros contactos, que Paul Manafort, el que estuvo como asesor de campaña de Trump y que ya fue allanado en su casa a instancias del fiscal especial Bob Mueller, también está muy comprometido con Rusia, que debía algo así como 75 millones de dólares y se los perdonaron. Bueno, en algo Un coincidiríamos puercadero increíble. al fin y al cabo, Trump y yo, a los dos nos gustan las rusas. Hay una, ¿cómo decirlo? Hay una constante en esta Casa Blanca que es, todas son semanas de escándalo. Ah, claro, Uno tras siempre, otro, o tras siempre hay otro, alguna tras otro. Siempre estupidez hay algo del, increíble claro. que lamentarse. Ahora lo que estamos platicando fuera de cámara hace Digo, un momento. a lo mejor la prensa en Estados Unidos nunca había tenido tanta tela de dónde cortar, ¿no? O sea, porque hubieron, a lo mejor hubieron cuatrienios de sueño, ¿no? De bostezo, ¿no? A lo mejor inclusive de Jimmy Carter, no sé, pero esto está, No, esto es caótico, es una cosa pero increíble. caliente. Caótico. No salimos de una cuando entramos a otra. La estupidez de que ya autorizó a 4 compañías con la construcción del muro de los lamentos, ¿no? Que esta semana empiezan a entrar los diseños, la propuesta de diseños, y en noviembre quedan Qué aprobados. increíble. Una de las cuestiones que yo leí en el país es que el diseño más o menos tentativo va a tener 10 metros de altura. 9. Oh, 9 y 2 para abajo. o sea, es una cuestión brutal. Ah, pero tiene que ser estéticamente complaciente, palabras textuales, estéticamente complaciente del lado norteamericano. O sea, se tiene que ver bonito del lado de los gringos, no importa un cacahuate cómo se ve del ¿Qué lado le van a mexicano. poner anuncios de publicidad o qué? Nadie sabe. Lo que sí se sabe es que, y esta es la parte divertida, en una primera etapa, bardear la frontera entre México y Estados Unidos costaría no menos de 8,000 millones de dólares. En una primera etapa, y eso no bardearía todo. Para bardearlo todo necesitas 64,000 millones de dólares. Imagínate qué estupidez tan grave y tan grande. Ahora, aquí viene la parte más divertida de todas las cosas divertidas y estúpidas que han hecho los gringos. No tienen cómo pagarlo. O sea, el presupuesto total de Estados Unidos son algo así como 360 y tantos mil millones de dólares al año. Se tiene que aprobar a finales de noviembre para que
evitar el congelamiento del gobierno. Ujú. La amenaza que hizo Trump hace 15 días fue que se congelara el gobierno hasta que se aprobara el muro, que eso no le importaba, que se congelara el gobierno. La congelación del gobierno, y esto solo pasa en Estados Unidos, significa que si el presupuesto no es aprobado, técnicamente no hay dinero para pagarle a los trabajadores del Estado. Y estos trabajadores del Estado son todos, desde museos, guardias, policías, carteros, gente en los parques, guardabosques, gente de la operación costera, militares, todo se suspende. El último apagón, por así decirlo, se lo hicieron a Obama en 2008 y Obama lo resolvió en algo así como 10 días. Entonces durante 10 días hubo un apagón total del gobierno. Antes de eso, el mayor récord que se logró de un apagón se lo hicieron a Clinton. Durante el primer periodo lograron apagarle el gobierno por completo durante 40 días. Y Clinton era muy vil. Y Clinton la tenía dificilísima. Si Clinton no hubiera resuelto, probablemente le hubieran pedido su cabeza y hubiera tenido que renunciar para desatorar el gobierno. Le calculan en este punto que una de las posibles soluciones para sacar a Trump del gobierno fuera detenerle el gobierno y detenerle el presupuesto ahorita antes de que termine 2017, porque Trump quiere añadir una enmienda o una ley al presupuesto que autorice el presupuesto del muro. Para hacerlo, Trump tendría que pedir más dinero a la Reserva Federal, una institución privada, que tendría que crear dinero ex profeso para construir el muro, que en teoría debería de depreciar el dólar, aunque eso no ocurre. Todo esto son especulaciones, pero la obsesión de este señor con construir el muro, la obsesión de la base de Trump por construir el muro, podría llevarnos a un resultado inesperado antes de acabar el año. Realmente los gringos se siguen sosteniendo por poder bélico. Claro. Desde hace mucho tiempo que ellos mismos no pueden pagar su propio endeudamiento. Están cagados en deudas, ¿no? Y la Reserva Federal sigue haciendo dinero y sigue haciendo dinero. No sé, esto es una caja de locos, ¿no? No sé qué va a pasar un día, nos vamos a ir todos a la mierda. O sea, no va a haber liquidez, no va a haber valor del dinero. 80% de todos los países en el mundo está bajo el esquema dolarización. Claro. Entonces, de alguna u otra forma, eso no le conviene a nadie. Pero, ¿qué pasa si se alza otra potencia? Y ahora se me viene a la mente en dos potencias económicas que podrían hacer que el colapso de Estados Unidos fuera real. De Europa del Este. Ese es uno, y la otra es China. Y otro es Chinita. Los chinos en este punto lo que tienen en términos de dinero y lo que han hecho en términos de dinero es invertir en Estados Unidos, invertir sí, pero no invertir en dólares. No están invirtiendo en dólares, exactamente, porque temen que esto va a reventar. Entonces nadie sabe si esto va a reventar en 5, en 10, en 20, en 30 o en 40 años. Hubo un momento en el que pensaron que todo se podía resolver con esta locura que decía Luis Pasos de la Plata, claro, con el Amero. Y que ahora no suena tan descabellado. No, ahora no suena tan descabellado. O lo que los chinos están invirtiendo en oro también. Están comprando oro. Rodio, platino y plata. Uh-huh. Y cantidades ridículas. Uh-huh. Que esto fue lo que hizo Estados Unidos para joder a Gran Bretaña durante finales de los 1800. Estados Unidos acumuló la mayor cantidad de metal que pudo. Y cuando se dio un evento internacional que puso en colisión a Inglaterra con Alemania, Estados Unidos encontró el momento perfecto para adueñarse del planeta. Aquí viene un detalle interesante. A mediados del siglo XX, la naval inglesa ya no era la fuerza naval más importante del mundo. Ya era fácilmente superada por los japoneses o por los rusos, en términos de tamaño y más allá. Fue fácilmente dominada por los alemanes. O sea, en un momento dado no tenían este factor especial. Dunkerque está... Sí, claro, si Inglaterra finalmente no hubiera recibido apoyo de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, es altamente probable que las operaciones del 42 y 43 hubieran tenido éxito, porque Estados Unidos finalmente le da el radar a los ingleses. Sin el radar, los ingleses estaban fritos, los globos de barrera, muchos de los instrumentos de defensa de Gran Bretaña fueron de manufactura gringa. Si los gringos no defienden a Gran Bretaña, se hubieran podido comer por completo el continente los nazis. Ahora, en esa premisa de dominación, yo te diría, lo verdaderamente preocupante sería que lo que estamos viendo aquí con Trump, lo que estamos viendo con Rusia, es
que Rusia y Estados Unidos se están colocando en una vía de colisión por medios de un Corea o de un Afganistán. Dos conflictos que siguen abiertos y que nunca se han cerrado totalmente. Afganistán, que lleva desde el 2001 en una guerra que no puede ganar Estados Unidos, que afortunadamente no la privatizaron, pero estuvieron a esto de privatizarla. Una guerra que sigue ahí abierta, una herida abierta que le costó a los rusos su bloque soviético y que en un momento dado le puede costar a Estados Unidos muchísimo en términos de no solo relaciones públicas, no solo bélicos, sino otra vez... Afganistán fue como... Es un desastre. Como la ironía de Vietnam, una cosa así. Fue el Vietnam de los rusos y ahora está siendo el Afganistán de los Estados Unidos. Es una cosa desastrosa. Junto con eso tienes Corea del Norte. Son dos heridas abiertas y un Irán. Tienes un Irán, un Corea del Norte, un Afganistán, tres heridas abiertas, con un Rusia metiéndose en todos los lugares que puede, con un China calladito que sigue martillando y construyendo su imperio. ¿Qué pasa si la guerra fría, moderna del siglo XXI en algún momento se vuelve caliente? ¿Quién cosecha las semillas de la discordia y las semillas de tanto desorden y tanto caos que se ha generado en Si estos nos pegan en últimos años? condiciones nucleares, la condición es inestable, totalmente. El ejército más grande del mundo no lo tiene Estados Unidos ni lo tiene Rusia, ni juntos. No, lo tienen los chinitos. Lo tiene China. Aunque Estados Unidos le apunte con 400 bases en el Pacífico, China tiene para doblarlos 4-1. Puta, podría invadir Europa si quisiera. Los chinos podrían estar comiendo en Washington en una semana, comiéndose el país entero sin mayor reparo, si esa fuese la intención. Creo que en este punto estamos a punto de ver que el balance de las cosas que ocurrió con el Plan Marshall, que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, está a punto de colapsar y Estados Unidos ha dejado su papel hegemónico mundial y lo que sigue es una crisis internacional de proporciones épicas a nivel económico, un cambio de poderes y ojalá esto no nos toque vivirlo, no le toque vivirlo a nuestros hijos, pero se está gestando y eventualmente se va a dar. Okay. Nos dejamos otra vez con Men at Work. Esta se llama Toiling Under.